Hola, soy Nerea Mendizábal, psicopedagoga y formadora en comunicación no violenta. Mi mayor parte del trabajo la dedico con las escuelas de padres y madres, con formación al profesorado en los colegios y también ofreciendo pues, charlas, cursos en relación a la comunicación que podamos tener en diferentes ámbitos de nuestras vidas. También en los últimos años estoy invirtiendo bastante en la creación de materiales y soportes que nos pueden ayudar a integrar pues, estos temas que voy trabajando. De ahí que salió pues, el juego Sutani para resolución de conflictos, el libro Crecer Juntos, que lo publiqué hace un año y medio, una guía, una aplicación y ahora mismo pues, está a punto de salir otro libro que he escrito en este caso para el profesorado, con propuestas diversas para trabajar todo este tema de la comunicación, de la inteligencia emocional, de la resolución de conflictos, con autoestima, en el propio aula con los alumnos. Este vídeo forma parte de un bloque de conferencias, en concreto tres, que la primera, la de este vídeo, será el impacto que ha tenido el COVID a nivel emocional en nosotros, en nuestros hijos. El segundo sería cómo desarrollar y potenciar la confianza en nuestros hijos e hijas. Y la última, bueno, cómo gestionar estas situaciones que tenemos en el día a día sin tener que recurrir al castigo. Es decir, serían alternativas para ello. Y bueno, pues en la conferencia de hoy pues voy a intentar trasladar algunos aspectos que me parecen importantes a nivel emocional con todo esto que estamos viviendo. Fijaros que durante estos meses ha habido muchas cosas que se han puesto patas arriba. Por una parte ha tocado la salud, la sanidad, la política, la economía, las relaciones sociales, familiares, es decir, está habiendo un cambio tremendo y hay una incertidumbre tan grande que podemos observarnos con qué actitud podemos estar ante esta incertidumbre, ¿no? Podemos estar en la queja, en la crítica, enfadados, cuestionándonos, o podemos adoptar una actitud de curiosidad, de, bueno, pues esa actitud de sorpresa de qué es lo que nos va a traer la vida con todos estos cambios o qué es lo que puedo aprender de todo ello también, ¿no? Eh, yo creo que estamos cada uno, ¿no? En nuestro ámbito, en nuestro contexto, haciendo unos esfuerzos sobrehumanos, tanto adultos como niños, como gente que pueda tener más responsabilidad o menos, bueno, pues para estar lidiando con todo esto que se nos presenta, ¿no? Y bueno, pues está claro que tanto los que están en el ámbito sanitario como los que pueden estar en el ámbito educativo, los que trabajan pues, en los bares, en los restaurantes, en los aspectos que tienen que ver con la cultura, los que han podido estar enfermos, los que han vivido la muerte, en fin, a cada uno, una de nosotras nos ha podido tocar y estábamos viviendo, tanto seamos adultos como niños, ¿no? Como niños y niñas, como nuestros hijos que pueden estar viviendo lo suyo por lo que les toca, ¿no? Entonces, bueno, creo que no podemos, no está en nuestras manos, ¿no? Elegir qué es lo que va a venir, qué es lo que estamos viviendo, pero sí está en nuestras manos o sí podemos hacer mucho en relación o con qué actitud quiero estar atravesando esto esto que se nos ha venido, ¿no? Y bueno, pues en mi experiencia, tanto personal como de las personas que acompaño, con lo que me encuentro es que ante estos cambios que son inesperados, que a lo mejor no me gustan, que a lo mejor nos están tocando y teniendo un impacto muy importante, bueno, pues lo vivimos como cosas que son incómodas e incluso, bueno, con el tilde de que hay sufrimiento, ¿verdad? Y el sufrimiento, pues claro, al ser humano no nos gusta. El ser humano, bueno, lleva consigo el sentir emociones, incomodidades, sensaciones, ¿verdad? Y entre ellos está el dolor también. El ser humano no puede elegir no sentir dolor. Hay cosas que nos duelen. Ahora,
la interpretación, la vivencia que puedo tener o el pensamiento que puedo generar en función de ese dolor o de esas circunstancias que están ocurriendo me pueden llevar al sufrimiento y a un sufrimiento muy, muy intenso, ¿no? Por lo tanto, el dolor para mí no es inevitable, no es evitable, pero sí el sufrimiento. Con el sufrimiento es algo que nosotros ponemos de nuestra cosecha y es por cómo estoy eligiendo, por cómo estoy viviendo el sufrimiento, el dolor. En este caso, pues, por ejemplo, para mí han sido situaciones que me han ayudado a diferenciar esto, pues, por ejemplo, en el parto, cuando las mujeres estamos en esas contracciones donde el dolor es un dolor que puede ser insoportable incluso, ¿no? Pues vivir ese dolor desde no quiero este dolor, a ver cuándo se termina esto, ¿no? Desde esa sensación de no quiero esto, no quiero esto, o vivir ese dolor atravesando y sintiendo ese dolor y permitiendo que ese dolor me lleve a que el cuerpo se abra, me lleve a que el bebé nazca y transitar ese dolor no desde la oposición, desde el rechazo, desde no querer y querer quitarlo ya de encima, a permitir y no sé, surfear con ese dolor también, ¿no? Eh, la diferencia para mí es muy, muy grande, que incluso cuando estamos rechazando, el cuerpo se nos va a contraer, el cuerpo se va a cerrar y las cosas se van a complicar y esto mismo me va a doler mucho más, ¿no? Desde ahí puedo ver, ¿no? La diferencia que puede haber entre el dolor o el sufrimiento. Ha habido también circunstancias en mi vida, ¿no? Donde yo he visto que, wow, qué duro esto que estoy viviendo y al mismo tiempo sé que no me esperan momentos fáciles por las circunstancias que he tenido que atravesar y sentir que, wow, pero puedo confiar en que este mismo sufrimiento me va a ayudar a esclarecer el camino que quiero coger, a realizar el camino que quiero caminar, ¿no? Ahora que estoy contactando, ¿no?, con estas sensaciones, me viene una canción que a mí me inspira en este contenido, en estas palabras que estoy poniendo y como últimamente pues estoy lanzándome a transmitir lo que realmente siento pues tanto por la comunicación oral como a través de la música, pues me voy a animar a compartir pues una canción que, bueno, para mí me inspira en esto, ¿no?, que acabo de decir. Zugan sinisten ez duzun unetan, entzun barreneko ahots xume hau konpromiso eta kontra esanetatik azaleratzen den garrasi hau sentizazu distira bat itzan eta itzak lertzen direnean behinta berriz ezintasunen gainetik azken irauten dukula sentizazu. Itxaropena ezin da giltzatu, gure bihotz minduetan libre da, zigortu arren bat egiten gaitu, malko bakoitzean, pausu bakoitzean sentizazu distira bat itzaletan itzak lertzen direnean behinta berriz
bizitako musutan, menirri barretan, hainbeste maite ditudan, zure begi tristeetan. Ahots isilau entzun, itzaletatik entzun, senti nazazu gertu, senti zazu, distira bat itzaletan, itzak lertzen direnean, behin ta berriz ezintasunen gainetik aske irauten dugula sentizazu. Pues esta es la propuesta que os puedo invitar en esta etapa que estamos viviendo, donde las emociones van a estar a flor de piel, poder sentir y en esto que estamos sintiendo, pues encontrar aquel mensaje o aquella esperanza donde me pueda impulsar a hacer mi camino, ¿verdad? En este sentido, bueno, pues los mensajes o las creencias que tenemos con respecto a las emociones creo que nos pueden estar condicionando porque, bueno, pues en general, a nivel social, lo que encuentro es que las emociones las catalogamos como buenas, como malas, como positivas, negativas. Y en este sentido el sufrimiento entra dentro de esto, ¿no? El sufrimiento lo consideramos como algo malo. Y bueno, pues para mí lo que me ayuda es no ver estas emociones como buenas o malas, positivas o negativas, sino que son parte de nuestra vida y de la condición de ser humano, ¿no? Es decir, no podemos prescindir de nuestras emociones. De hecho, es que bueno, la cosa se complica mucho cuando no quiero escuchar las emociones, ¿no? Para mí las emociones forman parte como el salpicadero de nuestro coche que nos está dando los mensajes, el aviso de que algo importante que requiere el coche, pues a lo mejor no está del todo bien o requiere atención, o si la luz es verde, que todo está bien, ¿no? Entonces, las emociones en el ser humano pues funcionan más o menos en ese sentido. Todas las emociones cumplen una función, cumplen un rol donde nos vienen a dar el mensaje o el aviso de que aspectos importantes de nuestra vida requieren atención o, lo contrario, pues si las emociones son agradables de vivirlas y que son confortables, de que esos aspectos que son importantes para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar, pues están pues de una manera bastante cubierta y bien, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí el ver las emociones desde este prisma, pues me ayuda a querer indagar un poco más en estas emociones para conocerme y para llegar a ese bienestar o esa felicidad que nos gustaría, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos donde, bueno, se nos ha dicho que estamos en plena pandemia, pues claro, ¿quién no está sintiendo rabia? ¿Quién no está sintiendo miedo? ¿Quién no está sintiendo tristeza? ¿Quién no está sintiendo emociones también agradables, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo creo que incluso, fijaros, cuando estamos escuchando por activa y por pasiva, ¿no? Es un monotema esto del COVID y la pandemia. En mi experiencia personal no he encontrado de momento muchas personas que se hayan contagiado del COVID, ¿no? Al mismo tiempo, lo que sí estoy percibiendo, que la pandemia, más que del COVID, está siendo una pandemia del miedo.
Fijaros qué capacidad hemos tenido el ser humano de contagiarnos el miedo desde una punta del mundo hasta la otra punta del mundo en un tristras. Bueno, esto a mí me ha dado mucho que pensar, porque si tenemos tenido o tenemos esa capacidad de contagiarnos con esta rapidez y con esta inmensidad, pues también seremos capaces de contagiarnos la esperanza, el amor, bueno, la confianza, pues otras muchas cosas y no solamente el miedo, ¿no? No creo que esto sería la capacidad solo para el miedo. Por lo tanto, bueno, pues esto también a mí, bueno, pues me estimula, ¿no? A indagar y a potenciar otras cosas que el ser humano podemos hacer también. Y por eso, bueno, pues creo que hay mucha gente inmersa en buscar esa vacuna que algunos estarán esperando, incluso algunos ya lo están poniendo, ¿no? Eh, y bueno, pues estas personas que se dedican a ello y tienen conocimientos, pues estarán buscando pues, los mejores elementos o nutrientes o aquellos aspectos que la vacuna necesita tener para hacer frente a la enfermedad. En mi caso, en esta pandemia del miedo a nivel emocional que estoy hablando, pues también creo que podemos profundizar en una vacuna emocional y ver esta vacuna, pues qué tipo de elementos puede requerir para que, bueno, todo esto que se nos está moviendo emocionalmente también, para que sea atendido y cubierto igual que el COVID, ¿verdad? Em, bueno, en ese sentido, para mí eh, creo que se está dando mucho lugar al aspecto físico. De hecho, me frustra enormemente que las medidas que se estén tomando se dirijan exclusivamente al aspecto físico, ¿no? Es decir, mascarilla, distancia, lavado de manos, no compartir, distancias a nivel de horarios, es decir, todo lo que tenga que ver con el aspecto físico para que el físico esté cubierto, para que no nos enfermemos, para que no nos contagiemos, ¿no? Y lo que veo es que la salud se está excluyendo solo al ámbito físico, cuando el ser humano somos físico, somos emocional, somos mental, somos espiritual, somos social, somos algo más que lo físico, ¿no? Entonces, bueno, incluso fijaros que lo físico está totalmente relacionado con lo emocional y con lo espiritual, es decir, hay una interrelación de lo que somos, ¿no? Pues ahí, y yo no soy la que inventa esto, sino que podemos buscar en cualquier sitio esa relación y esas investigaciones donde corroboran que cuando a nivel emocional estamos, bueno, flojos o decaídos, esto va a tener un impacto en el sistema inmunológico y si el sistema inmunológico se debilita, pues estamos expuestos a contraer cualquier enfermedad, no solo el COVID. Por eso me parece que es un momento idóneo y el momento que toca para que a nivel emocional nos fortalezcamos, porque esto va a tener una repercusión directa en el sistema inmunológico, por lo tanto estaremos en muchas mejores condiciones para que, bueno, cualquier enfermedad, e incluso el COVID, pues estemos más protegidos, ¿no? Em, Creo que en general el ser humano, como hemos dicho antes, con las emociones, mm, todo aquello que no nos gusta, tanto las emociones desagradables, tanto las enfermedades, la muerte, los conflictos, aquello que no nos gusta, tenemos la tendencia de dar la espalda, de rechazar, de no querer, de querer quitar de nuestras vidas. Y en mi experiencia personal, cada vez que pongo mucho empeño para que algo no exista, para que algo no, para que algo cambie, pues curiosamente coge mucha más fuerza. Entonces esto pues también me lleva a pensar que, bueno, toda esta energía que salió desde el inicio de la
del COVID, del coronavirus, que todos juntos vamos a luchar contra el coronavirus, a mí me genera cierta inquietud, porque creo que así como todo en la vida, pues el coronavirus también pues, viene a nuestra vida o en este momento de nuestras vidas para aprender algo, con alguna información, con algo que necesitamos incluir, necesitamos integrar. Entonces, si lo quitamos del medio, pues creo que nos estaremos perdiendo de alguna información importante. Em, en esto que estoy hablando, pues creo que bueno, juega mucho papel nuestros pensamientos. Como he dicho antes, que si yo considero que las emociones desagradables o el sufrimiento es malo, pues voy a querer quitarlo, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver cómo la manera de pensar que podemos tener va a estar directamente relacionado con las sensaciones, las emociones que voy a sentir. Y estas emociones, acabo de decir, que tienen que ver o nos traen un mensaje, como el salpicadero del coche, de aspectos que son importantes en nuestras vidas, de aquellas necesidades que son imprescindibles para nuestro bienestar o nuestra supervivencia. Y estas necesidades nos van a llevar a actuar o a tomar determinadas decisiones. Entonces, con esto, fijaros que si yo pienso que yo no me quiero enfermar del COVID, uy, 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 que tenemos probabilidades de contagiarnos, uy, 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 además esto nos va a llevar, a lo mejor a mí no me importa tanto o no me genera tanto miedo, enferme yo, pero no voy a poder si yo contagio a alguien de mi familia, o incluso mi madre, mi padre, o personas que puedan tener pues otras complicaciones y la posibilidad de que mueran por mi culpa, uy, no, 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 esto no voy a poder hacer frente. Si yo empiezo a pensar de esta manera, ¿cómo creéis que voy a sentir? Va a haber una sensación, una emoción del miedo, de una preocupación importante, de angustia, de nerviosismo, de... Sí, porque estos pensamientos van a activar directamente emociones. No voy a poder estar tranquila, confiada, alegre. No, no, si estoy pensando esto, si estoy fabricando estos pensamientos, esto va a generar unas emociones de una determinada familia. Ahora, estas emociones me están transmitiendo que para mí es importante cuidar mi salud o cuidar la salud de los demás, o quiero estar tranquila y segura de que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para contribuir a la salud o a la sociedad o a lo que sea. O a lo mejor, no quiero estar tranquila porque no quiero cargar con la responsabilidad de que haga algo que lo considere o se considere que esté mal. O a lo mejor, no, mira, estoy preocupada no porque enferme o esto pase no sé qué, simplemente me preocupa que como no cumpla yo con las medidas que se están tomando, pues yo tenga que pagar una multa o lleve unas consecuencias. O a lo mejor lo que temo es la mirada y que sea juzgada o criticada por hacer algo que supuestamente está mal o se dice que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que esté pensando, qué es lo que para mí se me esté activando, pues generará unas emociones porque yo necesito aceptación, porque yo necesito eh, contribuir, porque yo necesito estar segura y tranquila, porque yo necesito cuidar la salud. ¿Veis? Estos aspectos, como son importantes para mi vida, pues me van a llevar a querer cumplir con las medidas o querer que los demás también cumplan las medidas o que las cosas se entiendan tal y como yo estoy pensando y por lo tanto creo que los demás también deberían de pensar o por lo menos, o si no, cambiar sus pensamientos o las actitudes que están teniendo. Ahora, en lugar de pensar esto, si yo genero otro tipo de pensamiento, si lo que estoy construyendo en mi mente o lo que mi mente me está diciendo es que, uy, no, 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 pero es que si lo que vamos a enfermar es
por todo esto, por cómo se están llevando las cosas. Es que si yo estoy todo el rato con la mascarilla, si no puedo visitar a mi familia, si no puedo hacer todas estas cosas que antes hacía y además es que me parece incoherente las medidas que se están tomando, porque fíjate, por un lado nos dicen esto, pero por otro lado, fíjate lo que se está ocurriendo, lo que está pasando y todo esto es que, no, 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 es que mis padres van a enfermar simplemente porque están solos y porque esto les va a llevar a la depresión total. Y si yo empiezo a generar este tipo de pensamientos que pueden ser muy distintos a las primeras, las emociones que me va a generar van a ser diferentes. Seguramente conectaré más con la rabia, con la impotencia, con ese agobio de querer hacer algo y con mucha frustración y desesperación. Estas emociones, si me vienen a decir y a dar una información, pues probablemente lo que me están diciendo es que, ostras, que yo quiero cuidar también la salud, pero no solamente una salud puntual o de un aspecto, sino quiero la salud integral, no solamente un aspecto de la salud. O a lo mejor, ¿no? Lo que busco es sentir la libertad de hacer las cosas desde mi criterio, desde lo que yo también considero que es importante, o a lo mejor no encuentro sentido a las cosas y quiero hacer las cosas desde el sentido, o quiero tener también poder expresar lo que yo pienso y lo que yo siento y quiero que se me acepte también, que se me considere con aquello que yo también estoy queriendo decir o sentir. Y entonces, estos pensamientos, estas sensaciones y estas necesidades que yo también tengo, a lo mejor me llevan a actuar, a no querer cumplir con todas las normas o no querer o no querer hacerlas de una determinada manera y quererlas hacerlas de otra manera, o de querer que los otros también vean esta otra verdad mía, que no quiere decir que la otra no sea verdad. Es decir, dependiendo de cómo pienso, pues voy a sentir y voy a necesitar y por lo tanto actuar de una manera muy diferente. Lo que yo estoy observando es que piense de una manera o de otra, o incluso yo misma tenga ambos pensamientos, porque a veces pienso de una manera y en otros momentos pienso de otra manera, sea una o sea dentro de mí, sean las dos, o yo tenga muy claro un tipo de pensamiento y las personas que tengo enfrente piensen totalmente diferente, no es que unos estén en lo cierto y los otros no. Creo que todos tenemos las mismas necesidades, todos queremos cuidar la salud, todos queremos sentirnos aceptados, todos queremos tener la libertad, todos queremos contribuir al bienestar de los otros. Por esto no creo que unos tengan razón y otros no. Lo que nos ocurre es que nuestra cultura, la manera de enfocar las situaciones y de vivir, nos está llevando a un choque, a, un, a una guerra de dos bandos, donde pensamos que yo tengo la razón y el otro no, y si yo tengo la razón, los otros me tendrán que dar la razón o tendrán que cambiar de la manera de pensar o de actuar. Y esto es lo que nos está llevando a gestionar esto desde el choque, desde quién tiene razón y quién no, quién está haciendo bien las cosas y quién no. Y bueno, creo que en nuestra historia del ser humano es justamente esto lo que nos ha llevado a la guerra, a la distancia y a la tragedia. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy, muy vital donde podemos salir de este juego donde quién tiene razón y desde el choque, porque esto sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Para mí, la manera de salir de este juego es empezar a mirarnos. Bueno, ¿y cómo pienso yo? ¿Y estos pensamientos de dónde me vienen? ¿Y qué creencias hay dentro de estos pensamientos? Y porque estos pensamientos también estoy nutriendo de una determinada manera, porque busco la información en este lugar o porque me estoy informando en este grupo o de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Y encontrar cuál es mi verdad, qué es lo que me dicta mi interior y desde la conciencia de esto que estoy queriendo cuidar, actuar en función de esto. ¿Mm?
Y al mismo tiempo, cuando yo encuentro cuál es mi verdad, qué es lo que quiero hacer, también es un reto. El no cada uno vamos a funcionar lo que cada uno quiera, sino con esto que para mí es verdad, con esto que yo quiero actuar. Ahora, ¿cómo puedo hacer para hacerlo desde el respeto, desde la consideración, desde la comprensión hacia los demás también? ¿Mm? Y creo que esto es un ejercicio, wow, que si esto aprendiéramos, tanto nosotros como nuestros hijos e hijas, como todo la comunidad que nos acompaña, sería un aprendizaje bestial para la vida. Realmente a mí, incluso en el sistema educativo, no me importaría en absoluto que no aprendieran nada, nada, nada el curso pasado, ni este, a nivel de contenido, a nivel curricular, si realmente aprendiéramos esto donde yo voy a aprender qué es lo que hay vivo en mí, qué es lo que me dicta mi interior y esto cómo lo puedo llevar sin atacar a los demás, sin creer que yo estoy en lo cierto y los demás no, sino que encontrar lo que hay de verdad en mí y hacerlo esto desde el respeto y desde la consideración. Porque fijaros que estamos hablando de la diversidad, muchos años desde la diversidad y desde el respeto al otro, y, ¿no? A nivel de raza, a nivel de cultura, a nivel de religión, a nivel de... Pues ahora tenemos la oportunidad de vivir también, esta diversidad de pensamiento, esta diversidad de actuaciones, con esto que estábamos queriendo llevar a cabo en nosotros o en nuestros hijos o en nuestros alumnos. Por lo tanto, esta es la otra invitación que puedo ofreceros, donde está la convivencia que queremos llevar a nivel familiar, a nivel del proyecto educativo, a nivel del pueblo, a nivel de trabajo, a nivel de política. ¿Cómo puedo encontrar lo que hay en mí y poner una mirada cariñosa, una mirada respetuosa hacia los demás cuando la persona que tengo enfrente piensa y actúa de manera diferente? Bueno, en esto que acabo de compartir, también me viene otra canción que me llegó estos meses, cuando estábamos en el confinamiento, de una chica muy jovencita, una tal Laura de Colombia, que a mí me conmovió muchísimo por lo que expresaba a nivel verbal antes de la canción y por lo que transmitía la canción, ¿no? Esta chica lo que transmitía, y lo decía así, decía, el amor suena si lo hacemos sonar. Pues que suene el amor, que suenen nuestras voces, que suene la valentía, la esperanza, que suene la compasión, la empatía, el respeto, que suene la paz y que suene la vida. Y así sonaba su canción. Aquí voy cantando, voy caminando, no me quedo quieta, voy mi voz alzando. Canto por la libertad, nadie me la va a quitar. Canto por el pueblo que hoy se va a encontrar. Canto porque quiero, canto porque puedo, canto porque soy, canto porque anhelo, canto porque es cierto que aunque algunos ya no tengan voz, suenan sus latidos en mi corazón. Pum, 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 pa, pum, 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 pa, pum, 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 pa, pum, pum. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Aquí voy cantando, voy caminando, voy con valentía, tengo a mis hermanos. Canto por la libertad, nadie nos la va a quitar. Canto por la vida que han de respetar. Canto por los sueños, canto por el aire. Canto por los bosques, canto por los mares. Canto por la tierra, por la educación. Canto por los animales, por el libre amor. Canto porque quiero, canto porque puedo. Canto porque soy, canto porque anhelo. Canto porque es cierto que aunque algunos ya no tengan voz, suenan sus latidos en mi corazón. Canto porque quiero, canto porque puedo, canto porque soy, canto porque anhelo, canto porque es cierto que aunque algunos ya no tengan voz, suenan sus latidos en mi corazón. Pum, 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 pa, pum, 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 pa, pum, 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 pa, pum, pum. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow. Canto porque quiero, canto porque puedo, canto porque soy, canto
canto, porque ando no canto, porque es cierto. Aquí todos somos una misma voz, un mismo latido, un mismo corazón. Bueno, pues que hagamos sonar el amor y para ello creo que es uno de los elementos que pueden ser importantes para incluir en esta vacuna emocional. Si la vacuna emocional que nos queremos poner conlleva este elemento de la afectividad, bueno, creo que puede ser un chute importante para cada uno de nosotros y para aquellos que queramos meter esa vacuna emocional, no solo para nosotros, ¿no? Entonces, veamos un poco esto, porque cuando hablo de afectividad, me gustaría ver cómo cada uno observar cómo quiere transmitir a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues que los queremos, que son importantes, que son valiosos. Porque, bueno, pues a veces puede ser un beso, a veces puede ser un contacto, pero hay muchas maneras de transmitir de que, ¿no? De que esta persona, este hijo mío, esta hija mía, o la pareja, o mis padres, o el profesor, o el tutor que le ha tocado a mis hijos, a mis hijas, al jefe, a mis compañeros de trabajo. Es decir, ¿cómo quiero aprender a mirarles? Porque si solo les voy a querer o solo les voy a mirar bien si hacen cosas que me gustan a mí, creo que nos podemos ver en una situación bastante compleja porque no todos y no en todo momento van a actuar de la manera que me gustaría. Por lo tanto, bueno, creo que también es todo un reto, trabajarnos la afectividad o la mirada afectiva, cariñosa, respetuosa hacia aquellas personas que nos rodean y entre ellas incluiría también hacia uno mismo, hacia una misma. Porque muchas veces cuando tenemos dificultad para mirarles, ¿no? Desde el reconocimiento, desde el cariño a nuestros padres, a nuestros hijos, a los profesores, o al jefe, cuando tenemos resistencias hacia ello, para mí también es un indicador que probablemente habrá cosas que en mí misma no me gustan y no me acepto, no me quiero, no me valoro. Suele haber una relación muy, muy, muy cercana porque muchas cosas que veo en los otros, en los demás, que no me gustan, normalmente encuentro que es un espejo perfecto para ver lo que hay en mí que no acepto y no me gusta. Por lo tanto, este es todo un trabajo, todo un curro de por vida para mí, que podemos estar atentos y podemos estar adquiriendo esa destreza. Otra de las cosas que podemos incluir en esta vacuna emocional es cómo quiero acoger y gestionar pues, las emociones, las mías propias, y también cómo quiero acompañar las emociones que puede vivir nuestros hijos e hijas, las parejas, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque en general lo que hemos aprendido, como no nos gustan las emociones que son incómodas, no las quiero vivir, las quiero reprimir, las quiero controlar, no las quiero expresar o no las quiero ni sentir. Y las personas que tengo enfrente y también expresan sus emociones, pues también pues las catalogo como algo malas y entonces quiero controlar, quiero reprimir, quiero que eso no salga. O cuando sale directamente me afectan a mí y me generan estas emociones, por lo tanto, para que mis emociones se controlen, quiero controlar que los demás no sientan esto, porque si no, yo no voy a estar bien. ¿Veis el juego que entramos? Por lo tanto, la vacuna emocional llevaría también otro componente importante de cómo quiero acoger mis emociones y cómo quiero gestionarlas. Es decir, permitirme sentir aquello que estoy sintiendo y dar otro paso donde puedo avanzar, no solo sintiendo, sino buscando, identificando qué mensaje me quiere traer esta emoción. Y lo mismo para las emociones que puedan expresar las personas con las que convivo, las personas con las que me relaciono. Es decir, permitirle sentir eso que está sintiendo. A veces habrá momentos en los que esto que están sintiendo, si me está afectando o está teniendo un impacto en mí y esto no lo quiero, también puedo poner mis propios límites, pero poner los límites a los actos, a las conductas, a las actitudes que puede tener esa persona hacia mí, pero no hacia la emoción que está sintiendo esa persona.
Y bueno, pues con lo que hemos comentado hoy también, pues sería interesante que esta vacuna emocional conlleve otro componente donde podamos aprender a conocer nuestros pensamientos, cómo fabricamos, cómo creamos estos pensamientos, qué creencias suelo tener y estos pensamientos, como hemos visto, que están muy relacionados con lo que siento, con lo que necesito y con lo que me lleva a actuar, ver también cómo estos pensamientos puedo aprender a limpiarlos, puedo aprender a transformarlos y por lo tanto, bueno, pues aprender a que todo esto pues, tenga recursos también, ¿no? A nivel de respiración, de una respiración consciente, de aprender a calmarme, porque estos pensamientos me van a activar muchísimo. Otro elemento, componente para la vacuna, diría que puede ser el aprender a que las cosas en esta vida no son para siempre. Y por lo tanto, si yo me apego mucho, 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 mucho a cosas que me gustan o quiero tener, pues me va a costar mucho, 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 mucho soltarlos y desapegarme de ellas, tanto sean materiales como sean personales. O incluso de ideas. Por lo tanto, esta práctica y esta destreza de lo que viene, lo que tengo, de poder disfrutarlo, pero aprender a soltar y a desapegarme, pues también todo es todo un arte. Y en ese sentido, pues bueno, creo que tiene que ver también hacer un trabajo con el tema de las enfermedades, con el tema de la muerte, porque, wow, creo que esto nos lleva a no querer vivir esas enfermedades, esas muertes, cuando hemos venido a vivir con una serie de circunstancias y de unas determinadas condiciones de juego, ¿no? Es decir, nacemos, pero nacemos con la condición de que vamos a morir, ¿no? Entonces, esto es un continuo que estamos viviendo en la vida, el nacer o voy a tener, o me viene una persona, o me viene ciertas circunstancias, o un trabajo, o unas amistades que se van a acabar. Entonces, como objetos que se van a perder o que se van a consumir. Entonces, es todo un constante ejercicio en la vida donde puedo practicar esto. Las cosas que me vienen, las disfruto, las agradezco, permito que si ha acabado con su función en esta vida, tanto personas como objetos, permitir que se puedan hacer su camino, despedirme de objetos, de personas, de trabajos, de lo que sea. Despedirme de ello agradeciendo con lo que me ha podido aportar, con lo que he podido vivir, con lo que he podido aprender de ello y ahora abrirme a, a la confianza de que la vida me traerá o me pondrá bajo otras circunstancias o personas o objetos o trabajos que voy a poder seguir aprendiendo y disfrutando de ello, ¿no? Creo que es, wow, es precioso si podríamos aprender a vivir desde ese lugar, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, pues esto que he dicho también, aprender a valorar y aprender a agradecer, pues todo un ejercicio también que podemos meter en el componente de la vacuna, donde día a día me puedo meter una dosis de ella, ¿no? Y ver qué quiero agradecer, qué quiero celebrar el día de hoy, qué he tenido, que tanto sean mías, cosas mías propias, que me agradezco, de que estoy orgullosa, de que quiero celebrar algo mío y también de las personas que las otras personas o la vida me haya podido dar durante el día de hoy y quiera agradecer. Esto también creo que sería muy bonito poder incluir en el día a día en nuestras vidas y en nuestras relaciones que tenemos. Y para terminar, dentro de la vacuna emocional, también incluiría de qué manera quiero activar o fortalecer la frecuencia energética que puedo tener yo, porque fijaros que todo esto que estamos viviendo, wow, nos puede hacer desgastar muchísimo, nos puede hacer entrar en un estado devastador. A nivel personal, a nivel familiar, bueno, porque a nivel profesional, a nivel social, no estamos teniendo circunstancias nada favorables para ello. Por lo tanto, si nuestra frecuencia energética está capa caída, pues ver qué puedo hacer yo, qué cosas a mí me nutren, a mí me dan la chispa, me dan el estímulo para
bueno, donde me puede ayudar a sentir la fuerza, a sentir la ilusión, a sentir motivación, ¿no? Y esto va a ser algo muy personal. A algunas personas pues les puede ir muy bien, ay, pues yo voy a coger tiempos para estar conmigo misma, para meditar, para respirar. Otras personas pueden decir, uy, pues a mí el contacto con la naturaleza me da un chute que no veas, por lo tanto voy a ver cómo puedo hacer para que esto esté en mi día a día o en mi planificación familiar o de la semana. Para otras personas pueden ser la lectura, para otros puede ser el cantar, para otros puede ser el bailar, para otros puede ser estar con sus amigos o tomar estos ratos, ¿no? de diversión. ¿Qué podemos hacer y cómo puedo contactar con el humor, con mi niña interior, en fin, esto va a ser todo pura creatividad, donde aprender a buscar aquello que a mí me estimula, me nutre, me fortalece, pues creo que nos puede venir muy, muy bien. Y bueno, pues con esto voy a ir terminando, y ya que estábamos hablando del agradecimiento, de la celebración, pues hay una canción también que para mí pues me conecta con ello, y es Gracias a la vida, de Violeta Parra. Por lo tanto, bueno, pues os voy a dejar con esta canción y bueno, continuaremos en el siguiente vídeo con la segunda conferencia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. La 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 ira la ira la ira la la ira 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrado, la ruta del alma del que estoy amando. La 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 ira 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. La 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 ira la ira la ira la la ira la ira la 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 ira la ira la ira la ira la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mío.